profesora doña Ana Berrocal va a hablar de la normativa de transparencia bancaria. Nada menos, solo hay una normativa, una legislación básica de los servicios bancarios, que es la Orden de Transparencia, que se renovó cuando ya el gobierno estaba en funciones. Algo que rechazábamos en el Comité Consultivo de la CNMV, los consumidores y toda la empresa. Lo rechazamos, mandamos enmiendas. Yo lo saqué a los medios. Y la ministra Salgado no sabemos qué interés tenía de sacar precipitadamente esta norma sin el consenso de nadie. Cuando la vimos, y sabemos que es una normativa de orden de circular, de orden ministerial, y se atrevió a la única protección, abordando cuestiones como la de las cláusulas suelo, que hablarán. Es decir, de pronto se les ocurre legislar con esa legislación de tercer orden, pero que es la única a la que hoy podríamos acogernos los usuarios. Y otros muchos temas han salido en la mesa anterior también, todo tipo de temas en una normativa ley de la Orden de Transparencia. El profesor Matías va a hablar de pasado, presente y futuro de los organismos supervisores. No sé si es para eso o para los que estudiamos. Estaremos encantados y seguro que a lo largo del seminario todo el día ha estado esta cuestión pendiente, es toda la incertidumbre. Supervisor único europea, pero la vez que dicen las cajas de ahorros alemanas no lo dice, anda, de qué cosas nos enteramos. Y será supervisor único, no, llegará este año o al siguiente, y las cuestiones europeas dicen en un año pueden pasar tantas cosas que en vez de supervisor europeo hay disolución del euro, yo qué sé, ¿no? En fin, todo el sistema, no quiero alarmar, quiero decir que todo esto se cree. Bueno, pues estos dos temas interesantísimos concluirán el seminario, y si viene Francisca Sarrillo, que espero que llegue, os dirá unas palabras, y a los últimos yo siempre invito a una copa, pues están agotados. A ellos en el próximo seminario serán los primeros. Adelante, Ana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a don Manuel Pardo y por supuesto también a Fran y Miriam por también haberse contactado conmigo y haberme invitado a estas jornadas. Y sobre todo además también tengo que agradecer porque el CAE organiza unas jornadas donde no solamente se van a recordar por la materia que es de tanto interés y además los ponentes que me han recibido que han sido brillantes, sino porque lo han hecho el 12 del 12 del 2012. Número mágico, o sea que se van a recordar, según parece ser, no se va a volver a repetir hasta dentro de 100 años, que no vamos a estar aquí, claro mismo, pero vamos a decir. Así que hay que decir que también hay que agradecer que se va a recordar esta fecha porque lo ha hecho una fecha que será cada 100 años. O sea que también nadie ha elegido bien la fecha para recordar esta jornada. Bueno, quitando este evento cronológico, y para los que sean supersticiosos hay que comprar el 12 de la lotería, ¿no? Pues comenzaré mi exposición. Lo cierto es que a mí se me ha encomendado el tema relativo a la transparencia y precisamente como ha citado don Manuel Pardo, el tema de la orden famosa ministerial. Bien, lo cierto es que cuando yo estudio esta orden siempre pienso una cosa, es que realmente tenía que regularse mucho más profundamente lo que es un deber esencial del consumidor, un derecho esencial del consumidor, perdón, un deber de las entidades, que es el deber de información. Y evidentemente es cierto que a veces el deber de información, que es un derecho del consumidor recogido en el texto refundido de la ley 1/2007, muchas veces no se acomete por parte de las entidades de crédito ni se observa. Tampoco por esta orden se le da mucha transparencia y tampoco se le da mucho margen de, se da bastante margen de maniobra a las entidades financieras, pero se da poco derecho al consumidor como lo queremos. Bien, como me han dicho que también hablase un poco de los antecedentes, porque hablamos de 20 años y tenemos que decir que la normativa de transparencia bancaria en España ha partido siempre del artículo 48, apartado segundo de la ley de 1988, 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. El primer desarrollo reglamentario tuvo lugar hace más de 2 décadas
La primera fue la orden de 12 de diciembre del año 1989 sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, que desde entonces se constituyó como marco regulador general de las cuestiones relativas al tráfico financiero minorista. Evidentemente trataba temas relativos a comisiones, a tipos de interés y a comunicaciones de las entidades con los clientes. Más tarde, con el objetivo de facilitar sobre todo una comprensión adecuada y perfecta de las implicaciones financieras que suponía el firmar un contrato de préstamo hipotecario, a mediados de los 90 entró en vigor otra orden, que es la orden de 5 de mayo del año 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras en materia de préstamos hipotecarios. Bien, estas eran las normas que se tenían, una con carácter general y otra específica para los préstamos hipotecarios. Luego se fue avanzando un poco más la legislación de transparencia financiera y se hizo legislaciones sectoriales, es decir, abarcando determinados sectores. Por ejemplo, en el tema de crédito al consumo, tenemos que destacar la ley del año 2011, del 24 de junio, que dedicada a este servicio bancario específico. También anteriormente tenemos la ley del año 2009, del 31 de marzo, por la que se regula la contratación con consumidores de préstamos y créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, que extiende el régimen de transparencia a otros intermediarios financieros diferentes de las entidades de crédito. Y en el rango reglamentario, antes de la orden que vamos a estudiar, estaba la orden EA del 14 de junio de 2010 sobre transparencia de condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago y la orden de 2010 de 11 de junio de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios. También, aparte de estas órdenes, en 1989 y 1994, hubo también una circular del Banco de España de 1998/1990. Pero toda esta normativa se vio que había quedado bastante obsoleta. Entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque había avances en la regulación sectorial como era el crédito al consumo, también en servicios de pago o publicidad, y de otro lado también se vio que había una enorme transformación de la comercialización de servicios bancarios, sobre todo a partir de los años 90 hasta la actualidad. Algunas de ellas motivadas especialmente por la expansión del crédito, especialmente hipotecario, el aumento y completa generalización de los minoristas a los servicios bancarios, y también se vio que se estaba produciendo instrumentos financieros de creciente complejidad que debería ser informado al consumidor, y también se vio la necesidad de implantar las nuevas tecnologías dentro del ámbito de la contratación bancaria y la relación con los clientes, y evidentemente estos no se habían recogido en las normativas que hemos citado antes, de las normativas sectoriales, y además también se vio que había una crisis profunda del sector financiero y que evidentemente también había que regular cuál era la relación, por todos esos factores, las relaciones entre cliente y también consumidor. Precisamente comentaba Manuel Pardos que por qué no tenían tanta prisa la ministra de Economía y Hacienda para dictar esa orden. Lo cierto es que la ley de 4 de marzo de 2011 de Economía Sostenible trató de llevar a cabo un avance sustancial en materia de transparencia bancaria, y lo hizo en dos sentidos. Por un lado, fomentó la responsabilidad en el préstamo. Para ello, la citada ley estableció no solamente la obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada evaluación de la solvencia de los clientes, que era algo que se suponía que se tenía que hacer la banca, sino también la necesidad de fomentar activamente todo un elenco de prácticas dirigidas a garantizar la concesión responsable de los préstamos. Y por otro lado, también era curioso porque cita expresamente que la ministra de Economía y Hacienda tiene en el plazo de 6 meses que aprobar unas normas para garantizar el adecuado nivel de protección de los usuarios y servicios. Es la primera vez que emplean el femenino. Claro, que la ministra, si hubiera sido un ministro, claro, evidentemente empleó el femenino, de forma que estaba pensando que 6 meses que iba a hacer. Es la primera vez que veo yo que se cumple por parte de un gobierno los 6 meses que siempre fija, o el año, etcétera, pues normalmente nunca lo cumple. Bueno, pues en este caso vemos que lo cumplió y cumplió la prisa. Bien, pues precisamente el desarrollo de ese mandato que decía que 6 meses la ministra de Economía y Hacienda, en este caso Elena Salgado, debería elaborar una norma, promulgar una norma, lo hizo y dictó la orden EA 2899/2011 de transparencia y protección de los clientes de los servicios bancarios, que pretende concentrar y sincronizar en un solo texto toda la normativa básica de transparencia para mejorar su claridad y accesibilidad al ciudadano, al mismo tiempo que actualiza todo el conjunto de previsiones relativas a la protección del cliente bancario al objeto de mejorar y aumentar las obligaciones de transparencia, y también desarrolla los principios generales previstos en la Ley de Economía Sostenible y lo referente al préstamo responsable. A estos efectos se diseña un sistema basado en la evaluación de la solvencia del cliente, que tiene por objeto la valoración del riesgo de impago a efectos de la posible concesión de un préstamo hipotecario, y nunca, por supuesto, el desarrollo de esta evaluación de la solvencia debe suponer
ningún obstáculo para, ninguna barrera de acceso al crédito a la población, sino un estímulo para lograr que el préstamo sea responsable y, por tanto, un comportamiento de fondo y prudente por parte de las entidades financieras y sus relaciones con los clientes. En esta norma, la orden, adicionalmente, se aborda el desarrollo específico de la normativa de transparencia de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, a efectos de sustituir la regulación anterior del año 1994. El nuevo sistema de transparencia, en línea con la normativa europea y nacional de crédito al consumo, diseña una serie de requerimientos de información tanto a nivel precontractual y a nivel como contractual. Veremos que hay una normativa muy específica como es la guía informativa adaptada a este producto que permite profundizar en la necesaria educación financiera de los clientes. También refuerza en esta orden específicamente la transparencia y lo que se refiere a determinados servicios que presta, que les ha citado don Manuel Pardo, que son las cláusulas suelo y los instrumentos de techo y los instrumentos financieros de cobertura del tipo de interés, porque normalmente la existencia de estos servicios están vinculados habitualmente a los préstamos bancarios y están, por lo tanto, previstos ya en nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual debe reforzarse al máximo las obligaciones de transparencia e inclusión. Y en el mismo marco y en lo referente a la hipoteca inversa, la orden viene a ejecutar lo que había previsto la disposición adicional primera de la ley del año 2007, de 7 de diciembre, que regulaba precisamente las hipotecas inversas del seguro privado de realización. Bien, igualmente en esta norma también se hace referencia a la posibilidad de obtener otro tipo de referencia. Además del TIBOR, se hace también referencia a la permuta de interés, el interés flat swaps o el IRS al plazo de 5 años. Es decir, que se establece otro tipo, aparte del TIBOR, como tipo de referencia. Bien, esta orden se aplica no solamente a las personas físicas, sino también, evidentemente, se dirige a las personas físicas, no se dirige a las personas jurídicas, porque dice que se entiende por clientes y clientes potenciales son personas físicas, por lo que quedan excluidas completamente de esta orden las personas jurídicas, y si la persona física actúa en el ámbito profesional y empresarial, las partes podrán acordar que toda la orden o parte de ella no se aplique, salvo lo referente a los préstamos hipotecarios. Es curioso que la orden se siga hablando de clientes o clientes potenciales y no se hable de consumidor bancario. Es decir, hay una especie de recelo siempre en aplicar normativas o aludir a normativas que controlen a consumidores. Asimismo, se entiende por servicios bancarios y a los que se refiere esta ley desde el punto de vista objetivo, los servicios de caja, la captación de fondos reembolsables y especialmente depósitos, concesiones de créditos y préstamos, servicio de pagos y demás actividades incluidas en el artículo 52 de la ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito. Quedan excluidos todos los servicios, operaciones y actividades que están comprendidos en la ley de mercado de valores, también instituciones de inversión colectiva, de la ley de ordenación y de seguros privados. Y por tanto también todo lo relativo a los planes y fondos de pensiones aprobados por el decreto del año 29 de noviembre y a todo lo que es mediación de seguros y reaseguros privados. Bien, en materia de comisiones, que es también lo que nos interesa, es decir, aquellas comisiones que van a ser percibidas por parte de las entidades de crédito, la orden fija el siguiente régimen. En primer lugar, rige el sistema de libertad de pacto entre las entidades y los clientes. No se prevé la obligación de los bancos de registrar previamente sus comisiones al Banco de España, como si se preveía anteriormente la norma quinta de la orden 12 de diciembre del año 89. Es decir, aquí hemos perdido derechos de los consumidores, porque antes, evidentemente, las entidades de crédito tenían que elaborar un folleto de tarifas, de comisiones, condiciones y gastos que deberían, evidentemente, iban a repercutir a los clientes y registrarlos en el Banco de España. Ahora no se les obliga, simplemente no se prevé esa obligación de los bancos de registrar previamente sus comisiones al Banco de España, como si lo hacía la anterior normativa. Solamente podrán percibirse comisiones por repercutirse de gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastados o por gastos que hayan ido en relación con sus servicios. Yo iba a interrumpir a la compañera Ana, veo que salen algunos, supongo, porque tienen trenes yo no veo que se digan para los trenes, ¿no? Supongo. Yo creo que has demostrado, si quieres unos minutos, además que tienes una ponencia que la tenemos que difundir, publicar, seguramente, desde luego, como el mejor estudio que he visto yo de la orden de transparencia, tengo por ahí a nuestro director de estudios y le veía muy interesado. Entonces, te ruego que... Vale, voy a ir un poco en temas que me parecen específicos de la orden y para que más la difundiremos y que dejaremos que te pregunten. Para mí ha sido suficiente de que esto lo tengo que tener como catecismo del estudio de la orden de transparencia. Solamente voy a decir alguna cosa más y ya las entidades de crédito deberán poner también a disposición de los clientes, pero esto es curioso, las comisiones que habitualmente reciban por los servicios que prestan con mayor frecuencia, pero evidentemente quedan fuera otro tipo de comisiones que no se van a utilizar, es decir, no se van a disponer, solamente aquellas que habitualmente reciban los clientes que
y tenga la entidad con los clientes, pero no cualquier otra, solamente las que habitualmente tendría. Bien, como hay problemas de tiempo, lo cierto es que aquí, por ejemplo, el tema de las comisiones, lo que hemos dicho antes, es que evidentemente no se va a registrar en el Banco de España, y antes, en cambio, se imponía que se redactara de forma clara, concreta y fácilmente comprensible para la clientela, y además, evidentemente, lo debería comprobar esto el Banco de España y el registro. Ahora esto no se va a hacer. También me gustaría poner de manifiesto algo en relación con las cláusulas suelo, que creo que es lo más interesante y que los que nos interesa a nosotros, más temas más actuales, porque sobre todo, a ver si llevo, perdónenme. Sí. Bueno, dos cosas. Es muy habitual servicios vinculados, servicios bancarios vinculados a la banca. Es decir, se han hablado antes del tema de los pagos, se han hablado de temas de permutas financieras, etcétera. Muchas veces siempre te vinculan a un préstamo hipotecario o otro tipo de servicios. Bien, pues te dice lo que hace el artículo 12 de la propia orden es dar carta de naturaleza a una práctica que es abusiva por parte de las entidades de crédito, que es la de imponer productos y servicios bancarios al cliente que poco o nada tiene que ver con lo que realmente necesita y solicita al cliente. Y es solamente una manera fraudulenta de obtener un beneficio, ya que la entidad se puede negar a contratar con el cliente si tú no precisamente asumes estos servicios que están vinculados a ello. Y además los convierten en instrumentos válidos porque dice que solamente tendrá que informar al cliente la forma prevista en el artículo 11 del coste que corresponde a esos servicios y la medida que este coste esté disponible para la entidad. Y por supuesto que supondría su no contratación individual o cancelación anticipada. Pero en todo caso, la carta de naturaleza a que se comercialicen por parte de los bancos estos productos vinculados a un servicio financiero y no podrán acceder a informar al cliente de manera que esté comprensible sobre la misma. También es curioso que se habla de que hay un servicio de asesoramiento al cliente. Pero es que ese servicio de asesoramiento al cliente, si quiere porque sea más especial, lo tiene que pagar. O sea, que un derecho que tengo yo de que me informe, encima usted me cobra. Pues claro, si quiero el básico, debe ser, si quiere usted el paquete básico, le digo, esto es esto. Pero si usted quiere un servicio más especializado, yo, entidad bancaria, se la puedo cobrar. Y firmamos un contrato de asesoramiento. Es decir, acabamos de comercializar el derecho a la información. Y además soy vendedor y asesor. Y asesor. Y encima me cobro por la otra prestación. Es decir, algo de verdad, pues, un poco... Bien, también la OCDE da carta de naturaleza a un producto que ha sido muy beneficial, que hemos dicho antes, las permutas y los swap, y también igualmente legaliza las cláusulas suelo y las cláusulas también de hecho, porque simplemente dice que a ellas simplemente les corresponde que sean, porque lo único que dice la orden es que en el caso de préstamos en que se hubiera establecido el límite de pagación de tipo de interés como cláusulas suelo, de hecho se recogerá en un anexo de ficha de información personalizada y simplemente tendrá que indicar el tipo de interés mínimo máximo aplicar, la cuota de protección máximo mínimo aplicar, nada más. Es decir, solamente eso la ficha de información personalizada y firmada. Aquí nada se va a decir sobre que, bueno, sabemos que, por cierto, el Banco de España ha entendido lo que son elementos esenciales del contrato de las cláusulas de acceso, por tanto, forman parte del precio, y dice el Banco de España, en un informe que ha emitido y que remitió al Senado, que el control judicial de la abusividad no puede extenderse a las cláusulas que se refieren a elementos esenciales del contrato. Esto lo dice un informe del Banco de España que vinculó que lo remitió al Senado. En cambio, evidentemente, el Tribunal Supremo ha dicho que son condiciones generales de la contratación y que, por supuesto, pueden ser objetos, si son abusivas, pueden ser objeto de nulidad de los contratos. No vamos a remitirnos a la famosa, o la última también, del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, que también en el año 2012 habló de este tema. Bien, lo que sí me gustaría simplemente poner manifiesto, y ya como van a tener esa ponencia, esto ha sido luego desarrollado por una circular que, si alguien quiere, puedo dar la referencia que hay, una circular del Banco de España del 27 de junio del año 2012, donde lo que hace es trasladar también algunos de los temas que dejan remitidos al Banco de España. Pero también quiero ponerles de manifiesto que ha habido también otra ley en la Comunidad de Madrid que yo creo que protege más al cliente de lo que protege precisamente la orden, y es la ley de la Comunidad de Madrid de transparencia de los préstamos hipotecarios, porque por ejemplo hace algo muy curioso la Comunidad de Madrid, que no obliga la orden, que la oferta vinculante es obligatoria de entrega, en cambio es obligatoria la orden, con lo cual el consumidor madrileño va a estar más protegido por la ley de la Comunidad de Madrid que lo que puede estar a través de la orden. Y otra cosa muy importante en la Comunidad de Madrid es que habla de los fiadores, de los avalistas, como consumidores, cosa que no habla la orden para nada y nos protege, cuando hemos visto que muchos de los créditos hipotecarios se han obligado a los padres incluso a avalar esos créditos
Comunidad de Madrid también fomenta eso. Sobre todo también es curioso porque la Comunidad de Madrid también te habla varias fases en las que se tiene que informar al cliente, y sobre todo dice que tiene que informar al cliente de que existe un tipo de hipoteca de responsabilidad limitada, es decir, el artículo 40 de la ley hipotecaria, cosa que no dice para nada la otra. En cambio, la Comunidad de Madrid sí dice que deben informarle al cliente de la posibilidad de existencia y los costes y el tipo de interés que pueda añadirían. No va a indicar en el proyecto. Sí, yo le digo, lo pongo también de... Pero las temas, perdón, el español, que sea sobre Madrid. Bueno, digo, los catalanes, como los catalanes han hecho otra cosa. Y simplemente deciden por catalanes por ser un catalán. Por cierto, curioso, la orden habla de castellano, porque la Constitución, por cierto, que es en español. Tiene que tratar en español, no en castellano. A ver si te sabes por todas lo hacemos. Esta tendencia del español, es que la orden dice que se debe tratar en el idioma español y en castellano con los demás de las comunidades autónomas. Y quiero citarles que a ver si llego, porque estará por el final también la legislación catalana, es que los catalanes tienen una legislación autonómica que es la Ley 20 de julio del año 2010 de Código del Consumo de Cataluña. Y en ella sí que regula cuáles son los, sobre todo también habla de préstamos responsables, evidentemente que deben reservarse y evitar el sobreendeudamiento familiar, los riesgos que además también visibles y más factores que determinan el desarrollo socioeconómico. Y bueno, pues aquí habla también de cómo tienen que redactarse los contratos. Igualmente habla de la posibilidad de que muchos contratos no negociados individualmente, que estén redactados sino con claridad, con suficiente sencillez, con las de seguridad. Y esto aparece también en el contrato de crédito, perdón, el Código de Consumo de Cataluña de 20 de julio del año 2010. También son los catalanes. Bueno, pues sabemos que hay todos en todas partes, sabéis que están en todas partes, en Madrid, en Cataluña. Por ahora no hay más comunidades autónomas, con lo cual no, como tenemos este recorrido del 17, nos lo vamos a pegar. Y lo único que quisiera decir, si me permite para terminar, es dónde están los supervisores, porque voy a hablar para ello adecuadamente, pero dónde estaba el supervisor del Banco de España. Es muy curioso que la Ley de Economía Sostenible no permita la posibilidad de, porque el único sistema que se puede establecer frente al Banco de España, y la orden ella va en ese sentido, porque también tanto la orden como la ley del año 2002 como el Real Decreto del año 2004 prevé que para el cliente pueda dirigirse para presentar quejas al Banco de España. Pero claro, ¿qué efectividad tienen esas quejas? Porque la Ley de Economía Sostenible vuelve otra vez a encargar al Servicio de Reclamaciones del Banco de España la protección de los consumidores a través de un servicio de quejas. Pero abandona la línea de comisionados. Y entonces, evidentemente, nunca llega a nombrarse. El problema es que ese servicio de quejas no sirve para nada. Para quejarse, lo único para llorar, para pelear, etcétera, para que uno agredir, si es necesario, a intentar medir al gobernador del Banco de España, si es necesario. Pero claro, está carece de funciones ejecutivas y ejecutorias, por lo que las actuaciones e informes que emite el Banco de España no tienen la consideración de actos administrativos, tampoco podemos ir a la vía judicial, y no siendo susceptibles de recurso alguno, lo que genera es una evidente frustración en el ciudadano que tras acudir al servicio no consigue ver que su derecho sea amparado de manera efectiva. Lo que no entiendo es que si ese Real Decreto del año 2004, del 20 de febrero, en la que evidentemente se trataba la posibilidad de crear un comisionado que podría tener incluso fuerza ejecutiva, y la Ley de Economía Sostenible, sin embargo, lo quita. Pero sin embargo sigue estando en vigor ese Real Decreto del año 2004, que todavía no se ha derogado. Esperemos que en futuras veces, porque aquí no se ha cumplido el plan. Porque aquí decía que en 4 meses se tendría que quedar. Aquí no se cumplió. En cambio, la orden sí que se dio prisa con esos meses. Pero aquí no se han dado prisa. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se tendría también un comisionado cuyos actos sean ejecutivos, actos administrativos, y que evidentemente abra la vía judicial. Lo que ahora con la ley de tasas, eso de la vía judicial, me parece que nos ha dejado a todos los ciudadanos a medio gas. Porque como no hay acciones colectivas como las judiciales, me parece que difícilmente vamos a aceptar la posibilidad de aceptar acciones individuales cada uno de los consumidores. Y perdone que haya sido así un poco caótica la exposición. Porque no te ha obligado yo, te ha obligado yo. Lo siento, me parece que no tiene que vamos a ver. Sí, muchas gracias. Esa orden de transparencia de tanta trascendencia, aunque parezca inocua, tiene que requerir otras jornadas solo para ella. Si es que sobrevive, porque ahora hablabas del comisionado, ya ha sido suprimido en el nuevo, en uno de los decretos de saneamiento del sistema financiero, ya se cargan el comisionado, ya vuelven otra vez a defensores del cliente, etcétera. Luego servicios de reclamaciones diferentes.
fijaos, si sobrevive, y aunque no sobrevivan, yo te pido que nos dejes el texto para que nuestros servicios de estudios intentemos, me decirá, programar, aunque sea legislación light, aunque sea derivada del monstruo de la ley de economía sostenible, gran monstruo que cambiaba 40 leyes, que yo sepa, o 45, y que no se ha desarrollado casi ninguna de ellas, y de pronto esa es mi crítica a la señora Salgado, que sobre temas tan importantes de defensa del consumidor se atreviera ya el gobierno anterior en funciones y contra la industria bancaria y los propios consumidores se nos impuso. En fin, ahí está en vigor, y ADICAE, como siempre, está en vigor, trata de utilizarlo en defensa del consumidor. Esa es. Respecto a la ley de tasas, veo que no llega la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, porque supongo que está en la plataforma de contra las tasas, que esperamos que hoy haya conseguido un pequeño triunfo de que haga recular al ministro, por lo menos en alguna de las partes importantes. Supongo que está por ahí, debe estar en reuniones, porque estamos, el Consejo aprobó estar en todas las plataformas con los jueces, secretarios, etc. Vamos a dejarle su espacio al profesor Matías, que trae otro tema que requería otra. Aunque hoy ha salido el tema de las órdenes de transparencia, ha salido menos, la queríamos meter, no lo hemos logrado de esta forma. El tema de supervisión, etcétera, ha sido objeto de nuestras intervenciones de Conte y en varias de las. Adelante. Sí, por eso voy a tratar de ser breve. Sabía que tenía un riesgo claro de reiteración, porque siendo un tema mío del pasado, presente y futuro de los organismos de supervisión, con un enfoque claramente europeo, como está siendo el presente y el futuro, por los intentos de regulación. He repasado desde fuera las intervenciones de los distintos ponentes a través de la web, que ha sido muy ágil ADICAE, a quien agradezco la invitación, ha sido muy ágil en estar informando de lo que han hecho cada uno de los ponentes, y efectivamente he visto que distintos han tratado del tema de la supervisión. Yo lo consulté estando en el médico y, por tanto, para no reiterarme, resumo casi acogiéndome al título, y la convocatoria es la reestructuración del sector bancario y su repercusión en los derechos de los consumidores y usuarios. Yo creo que tal como van las cosas, en vez de consumidores y usuarios, debemos de cambiar el nombre, porque ya tienen otro sector que son los pacientes. Porque se necesita paciencia, porque, si quieren, para resumir el mensaje pasado de la supervisión deficiente, presente desesperante y futuro desconocido, es decir, esas tres Ds, creo que pueden resumir lo que técnicamente sería. Recientemente he estado participando como experto del Consejo Económico y Social Europeo en todos los debates sobre el proyecto de unión bancaria, y francamente pues no se me ocurre que lo resumen, ¿no? Porque si tienen luego interés en algún aspecto, lo podemos ampliar. Y con esto no quiero trasladar un mensaje pesimista. Yo, al contrario, tiendo a ser optimista. Han hablado durante todo el día de la reestructuración del sector bancario. Lamentablemente se ha hecho, como supongo que habrán llegado a la conclusión, o alguno habrá dicho, yo no lo he visto en los papeles, que ha sido una reestructuración siempre a golpe de crisis, como consecuencia de la crisis, no una reestructuración para prever las siguientes crisis. Para prever las siguientes crisis, precisamente, están los organismos supervisores, la supervisión tanto microprudencial como macroprudencial. No ha funcionado prácticamente nunca ninguna de ellas. Y el último ejemplo lo tenemos ahora. Sin embargo, la reestructuración siempre nos ha dejado otra cosa, es la concepción
concentración, y la concentración tiene muchas ventajas, porque somos economistas, lo sabemos muy bien, economías de escala, de alcance, de tal, muchísimas ventajas, pero tiene muchísimos más riesgos y peligros, entre ellos pues, la concentración, y con la concentración la reducción de la competencia y por tanto la violación casi sistemática de los derechos de los consumidores, contribuyentes, bueno, que somos al final los mismos, los consumidores, lo que a veces no pagamos y tendemos a pagarlo cada vez más como consumidores, luego lo volvemos a pagar como contribuyentes y tal vez de paso como accionistas o consumidores, vamos, o usuarios de los bancos. Sin embargo, creo que el sector bancario, yo siempre he justificado que debe de ser atendido y creo que en situaciones de crisis, a pesar de la lamentable experiencia que decía, debe de ser sufragado con fondos públicos, eso sí, vigilando muy bien, procurando que no se vuelva a repetir, porque tiene unas funciones que si no nos va a costar todavía más si no se sufraga con fondos públicos, y eso lo ha demostrado casi siempre, porque las funciones del sector en general bancario y financiero, que hablo también de seguros, son importantísimas para la economía. Tiene la función clara es de intermediación entre el ahorro y la inversión, y muy relevante, pero detrás de esa función hay todavía otras muchas más, como son el control de la eficiencia de la economía, tanto la de la eficiencia técnica como la eficiencia asignativa de los recursos. Realmente el sector financiero está decidiendo cómo se distribuyen los recursos económicos. Por tanto, tiene que haber un sector financiero eficiente, que funcione bien, para que la economía funcione bien. Y lo hemos visto que normalmente cuando la economía funciona mal se carga el sector financiero, muchas veces más cuando el sector financiero funciona mal se carga, contamina a la economía. En el ámbito, la supervisión, sin embargo, como saben y como se ha dicho, pues tiende como para ir al paso de la concentración de las entidades, cada crisis, no voy a repetir, pues de 200 y pico entidades van a quedar 10, y hemos visto aquí en España mismo, con una perspectiva a quienes seguíamos la banca hace 20 y tantos o 30 años, o sea, hablamos del Santander como séptimo banco español. Hoy sabemos que Santander es el primer banco del euro, es decir, no sino del euro. Previamente ha tenido que pasar por 3 o 4 crisis en España y otras muchas en el exterior que ha aprovechado para concentrarse, etc. Por tanto, yo creo que es evidente que se necesita una supervisión, una vigilancia también concentrada y por tanto pues, a nivel europeo, y eso está claro. Pero eso lo que ocurre es que está claro hoy y lamentablemente estaba claro hace 60 años, o hace, bueno, quizá me paso generalmente claro, por lo menos desde hace 50. Cuando surgieron las comunidades europeas, hoy Unión Europea, ya los economistas de mi especialidad, los teóricos de la integración y del desarrollo económico, ya señalaban que para que funcionara un mercado integrado tenía que haber movilidad del factor trabajo y movilidad, es decir, integración también del mercado financiero. Pues, como saben, lo único que ha habido muchos fallos en la movilidad del factor trabajo, todavía no es inmóvil a nivel europeo, no tenemos un mercado europeo del trabajo. De financiero, pues tampoco, al contrario,
hemos tenido, eso sí, movilidad de capitales por unas fuerzas que no vienen al caso, impulsadas por la globalización, que han coincidido con la construcción europea, pero no un sector financiero integrado a nivel europeo. Es más, cuando el euro se dio un impulso a la integración, pues efectivamente empezó los mercados mayoristas se empezaron a integrar, eso arrastró la integración de los minoristas, pero en cuanto el euro ha manifestado también como el conjunto de la Unión Europea que tenía un diseño deficiente, y la prueba ha sido que la primera crisis económica se ha cargado las bases de ese diseño, pues vuelve a reclamarse la integración financiera y la supervisión financiera. Pues bien, la teoría de la integración económica ya lo preveía en los años 50 cuando se creó, y luego en los años 60 otra teoría derivada de ella, que es la teoría de las áreas monetarias óptimas, que decía que para que funcione bien una integración monetaria, además de la movilidad del trabajo y de la movilidad financiera de los capitales, por si no funcionan, tenía que existir una política fiscal unitaria, una política de transferencias para, mediante esas transferencias por la vía fiscal, proteger aquellas zonas, aquellos territorios, aquellos países más vulnerables a los golpes del ciclo económico internacional que tiende a generar asimetrías, tiende a golpear mucho más a los débiles que a los países o las economías fuertes. Y así ha sido nuevamente. Pero eso lo decía la teoría, muchas veces decimos, es que los economistas solo predicen el pasado, no el futuro. Pues, esto es un ejemplo clarísimo de que no, lo decían, están en los manuales desde los años 60, este tema de las áreas monetarias. ¿Qué ocurrió? Que el proceso de integración europea, los políticos no hicieron caso de eso, no hicieron caso por la resistencia a ceder soberanía, a ceder competencias, a ponerse de acuerdo, pero ya estaba clara la necesidad. Es más, han pasado 50 años y siguen sin hacer caso. Y lo hemos visto recientemente con la crisis, que, como decía, ha revelado que estaba el sistema mal diseñado y porque no había ni movilidad de trabajo, ni movilidad de capitales, y mucho menos transferencias fiscales. ¿Qué ha ocurrido? Empezó la crisis, aunque más bien fuera, y hemos sido en Europa los que más las estamos sufriendo y seguiremos, y además peor y más largo, por falta de respuesta institucional. Cuando empezó la crisis, otra vez, la Comisión Europea, los organismos encargaron un informe, un grupo, el informe Larosière, que lo llevó un economista que estuvo muchos años en el Fondo Monetario Internacional y lo dejó claro ya en el 2009. Pero la supervisión tiene que ser central a nivel europeo. No le hicieron ni caso. Hoy estamos hablando de lo mismo. Eso sí, ha habido numerosas modificaciones de reglamentos, de directivas, de comunicaciones. El año 2010 ya se decidió por fin crear nuevamente instituciones como la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad del Mercado de Valores y la de Seguros y Fondos de Pensiones. Pero esas autoridades no han centralizado ninguna de ellas la supervisión. Y entonces tenemos bancos, tenemos entidades financieras que por procesos además operan en distintos países, tienen en algunos casos sistémicos, tienen facilidad de contaminarse unos a otros, y sin embargo no existe esa resistencia. No se puso entonces, el informe Larosière lo decía claramente en el 2009, que tenía que centralizarse la supervisión a nivel europeo. Siguió en manos nacionales. Ahora, como se ha visto que se ha agudizado la crisis, que se ha exacerbado por la crisis de deuda en Europa,
vuelve el proyecto de unión bancaria. En el fondo lo que está planteando es lo mismo, que la supervisión tiene que centralizarse. No les voy a encargar sobre esto, sí, ya sabrán, bueno, lo habrán analizado, los pros y los contras. A pesar de que se centraliza la supervisión, pues en materia de consumo, sin embargo, va a seguir a nivel nacional. Y el mercado único, como han visto, la unificación bancaria del mercado que se pretende es articular a través de un mecanismo centralizado europeo de supervisión en torno al Banco Central Europeo, al mismo tiempo un segundo mecanismo que es de resolución de las crisis, que sin embargo, si analizan la modificación del reglamento, que tiene 80 o 90 páginas, pues verán que la resolución de las crisis, por mucha necesidad que haya que también de centralizar muchas de esas cosas, va a seguir en manos nacionales. Y por algo que decía Pagos, resistencias de países, entre ellos el propio líder. Y lo único que va a haber es una coordinación, un sistema de coordinación de instrumentos de resolución y de rescate. Eso sí, se han creado varios intentos, no les voy a cantar, el fondo provisional, ahora el fondo permanente, pero ya saben, funciona fatal. Y vamos, en el caso de España, un ejemplo, después de estar año y medio debatiendo de si debía pedir el rescate, de si debía capitalizarse la banca, ya por fin, después de negarlo muchas veces, se pidió, y llevamos 6 meses y todavía no ha llegado duro. Y así, claro, entonces, pues imagínate, yo mientras estaba en el médico, pues digo, claro, pues se necesita cada vez más paciencia. Y curiosamente, sin embargo, los temas financieros son como pues, la salud, muy frágiles, y no, el tiempo es el peor enemigo para resolverlos. Se hace cada vez más caro. Los costes de la crisis, bueno, les voy a contar. El propio Barroso, el presidente de la Comisión, decía hace 6 meses que en Europa íbamos por 4 billones, es decir, millones de euros. Esto es equivalente casi al PIB de la Unión, está en torno a 12, 13 billones, pues es casi la tercera parte del PIB de un año. Pues yo creo que se quedaba corto, y se quedaba corto todavía de lo que puede costar. Costará más cuanto más tarde se resuelve, cuanto más tarde haya un acuerdo entre los países europeos, que no ha sido muy oportuna la jornada esta dedicada, porque mañana precisamente empieza otro debate del Consejo. Los líderes europeos, los jefes de Estado y de Gobierno, empiezan la reunión mañana y pasado para tratar precisamente de la unión bancaria y de la unión fiscal. Pues bien, 6 meses después de que hubiera otro consejo donde decidieron que la supervisión se centralizara por fin desde enero del próximo año, pues ya se sabía que ha habido varias maniobras que han deshecho ese acuerdo, y lo que se pretende es depurarlo por distintas razones, normalmente de soberanía. Pagos citaba algunas, o de la posición de Alemania, la posición. Al final parece que hay países que están interesados porque se benefician de que la crisis continúe, y lamentablemente la cuestión es así. Para terminar, claro que este tipo requiere otra jornada, y sobre todo en la perspectiva de cuando haya resolución. Sí, solamente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Perdón, solamente quisiera, es solamente una idea de eso. Sin embargo, decía que detrás de cada crisis más concentración y sus riesgos, es decir, los derechos de los consumidores. No voy a, se han hablado mucho, entre ellos la profesora que me ha precedido, en el tema de la legislación a nivel autonómico, otros sobre el orden nacional. Yo simplemente de la europea hay muchísimas.
la Unión es unión de normas y lamentablemente no de transferencias. Si cogen la base de datos Euroles, ahí ya van por más de 500.000 de normas. Pero les digo que se olviden de muchas leyes, cojan la que es fundamental, que es el tratado. Y el tratado, lo que lamentablemente no se reclama, ni lo reclaman los consumidores, por falta, como se ha dicho, pues primero de educación y luego de participación. Efectivamente, el tratado, el artículo 101 y el 102, antes 81 y 82, que ya estaban, pone el beneficio del consumidor como la norma principal del filtro para la competencia. Incluso llega a decir que se puede admitir prácticas contra la competencia siempre que beneficien a los consumidores. Pero nadie controla eso. Yo no he visto una sola disposición donde se haga un informe económico riguroso de los beneficios y los perjuicios de los consumidores. Esto es, como no quiero reiterar, hace falta mucha educación, hace falta mucha participación para llegar a eso. Gracias. Yo creo que habría que rememorar aquí las famosas bodas de Caná de la Biblia. Es decir, que preguntarle al presidente, dice, pero has sacado el vino bueno al final. Nos has dado la multiplicación del vino malo. Bueno, efectivamente yo creo que el tema es que seguramente hoy hablar supervisión única y los consumidores sería enredarnos en una hipótesis que, como decía al principio, no se sabe si después de la reunión no va para mayo de 2013, no puede ir para 2014, entre tanto dice no, supervisión. Ayer Merkel cuando dice mis cajas de ahorro no me las toca nadie, así con mi santa cara, ¿verdad? O sea, liquidamos todas las españolas, pero las cajas de ahorros alemanas, municipales, semipúblicas, etcétera, no me las toca nadie. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero seguro que hay que seguir este tema, que como tú insinuabas, yo creo que quizá el principal problema es que va a ser una unión bancaria macrofinanciera y por tanto vacía de contenido para la economía y para los consumidores. Yo creo que también para la economía, es decir, trata de salvar el euro como moneda que beneficia o no a los grandes países que están usufructuando el euro, porque creo yo, y entonces esa unión bancaria, supervisión única, tiene por objetivo salvar al euro y por tanto es macroeconómica, macrofinanciera, y ahí tendremos que decir muchas cosas, tendremos por qué decir, y los derechos de los consumidores y la realidad económica, como se ve ahora con el famoso rescate que creo que ha llegado hoy, los millones de banquias, creo que es hoy o mañana, pero no sé si se los verán de verdad, o será un papel que se traslada, etcétera. Pues quiere decirse que ese mismo rescate, ¿quién asegura que se va a traducir, cómo se propaga en crédito a quien lo necesite y en condiciones buenas? No, nadie daría ni una uña, y por tanto también otro rescate macrofinanciero que tiene por objeto y que puede no bajar a la economía. Lo vamos a ver en pocos meses, o sea, porque por lo pronto los anuncios de que a las entidades rescatadas les reducirán el negocio al 60%, no les dejarán más que mercado minorista, es decir, que vamos a volver a Caja Madrid más grande y más pequeña. Y solo para Madrid, bueno, les dejarán algo para los de Bancaja, dice, para Madrid, Valencia, Canarias, las 7 cajas. Ahí podéis actuar como las cajas de ahorro de hace 50 años. Para esa merienda les dicen algunas cuantas horas. No hacían falta, vaya procesión que nos hemos dado para
final dicen y se traslada el crédito, pero en fin, yo creo que esos temas salían, yo creo, de ahí. El tema de la información que ha tocado Ana o el tema de la publicidad que ha tocado Matías, se ha tratado ya algo hoy aquí, pero ahí hay que decir una posición que diría ya para terminar. Frente al tsunami de la publicidad financiera, ponerle cursos de formación del CAE, por más que esté por toda España, del propio Banco de España, la CNMV y seguros, dice, bueno, pues nada, dice, viene el tsunami y plante un arbolito ahí y me agarro y te vas fuera. O sea, frente a miles de millones de euros de las entidades financieras para desinformar, pues no sé lo que vale un plan de la Comisión Europea para toda Europa, que hace el Banco de España, que consiste en una web. Generalmente, últimamente, los programas se resuelven, ya crea una web. Antes que nunca actualicen, que la pagan la generación. Es decir, el tema de la información frente al tsunami de la publicidad se ha tratado, que no he estado, no sé si ha habido buenas conclusiones, porque habría que hacer el control de la desinformación, porque claro, si informas, pero te viene la ola que te tapa todo, y está claro que los miles de millones de la publicidad financiera pueden acabar con cualquier intento de formación, y hasta con los catedráticos de las universidades pueden acabar con vosotros, porque si sale la pandemia ya puedes explicar, formar a la universidad y dices, que bien, todo se va fuera con la influencia de la publicidad. Bueno, pues yo creo que con esta última celebración de las bodas de Caná, del vino bueno, por terminar esta jornada, que puedo prometer y prometo que se va a continuar fuera del círculo, porque si no saliera del círculo, aunque sea el de Bellas Artes, sería lamentable, y por tanto lo sacaremos. Ya ha estado saliendo por el equipo de comunicación que está ahí todo el rato, se fue relanzando a las redes sociales y permitiendo a los que nos estén viendo en directo o por las redes sociales seguirá en la labor de este equipo, las actas, porque el peligro de estos seminarios es que se queden en el círculo y no salgan. Hombre, ha habido mucha gente muy representativa que va a difundir, pero potenciar eso, creo que han salido muchas ideas para continuar en el año próximo con muchos seminarios y con las primeras ponencias de los dos.